El día de hoy le estaremos hablando sobre la historia de la filosofía y educación. Mi nombre es Dafne Lizeth Reyes Hernández, primer cuatrimestre, Grupo B. La historia de la filosofía es el recorrido de las ideas que el ser humano ha desarrollado para comprender el mundo, la verdad y a sí mismo. Desde la antigüedad, los filósofos han buscado responder preguntas fundamentales como ¿qué es la realidad? ¿Cómo conocemos? ¿Qué es el bien? ¿Qué sentido tiene la vida? La filosofía nació en la antigua Grecia alrededor del siglo VI a.C., cuando los pensadores comenzaron a buscar explicaciones racionales del mundo en lugar de usar mitos o relatos religiosos. Los primeros filósofos como Tales, Anaximandro y Heráclito buscaban el principio o origen de todas las cosas. Más tarde, Sócrates, Platón y Aristóteles desarrollaron las grandes bases del pensamiento occidental. Sócrates enseñó a pensar mediante el diálogo, Platón habló del mundo de las ideas y de la justicia, y Aristóteles estudió la lógica, la ética y la naturaleza. Durante la Edad Media, la filosofía se unió con la religión. Pensadores como San Agustín y Santo Tomás de Aquino intentaron demostrar que la razón y la fe podían complementarse. En esta época, la filosofía buscaba entender a Dios y el alma. En el Renacimiento y la Edad Moderna, el ser humano volvió a ser el centro de atención. Filósofos como Descartes, Locke y Kant reflexionaron sobre cómo conocemos y cuáles son los límites del conocimiento. Nacieron así las ideas del método científico y de la libertad del pensamiento. En el siglo 50 surgieron nuevas corrientes como el idealismo, el materialismo, el positivismo y el existencialismo. Filósofos y la historia a la sociedad y el sentido de la existencia humana. Durante el siglo XX, la filosofía se diversificó en muchas ramas: la fenomenología, la filosofía del lenguaje, el existencialismo moderno, el marxismo, la hermenéutica y la filosofía analítica. Se reflexionó sobre el poder, el lenguaje, la cultura y la libertad. En la actualidad, la filosofía sigue siendo importante. Aborda temas modernos como la inteligencia artificial, la ética y la ecología, la globalización y los derechos humanos. A lo largo de la historia, la filosofía ha sido forma de pensar críticamente, en cuestionar lo que parece evidente y de buscar un sentido más profundo a la vida y el conocimiento. Ahora hablaremos sobre la historia de la educación. La historia de la educación es el estudio de cómo los seres humanos han enseñado y aprendido a lo largo del tiempo. La educación ha existido desde las primeras civilizaciones, pero sus objetivos y métodos han cambiado según la época, la cultura y las necesidades de la sociedad. En las civilizaciones antiguas como Egipto, China, India y Grecia, la educación se utilizaba para transmitir tradiciones, religión y conocimientos útiles para la vida social. En Grecia, por ejemplo, en Atenas se enseñaba la filosofía, el arte y el deporte, mientras que en Esparta se educaba para la guerra y la disciplina. Durante la Edad Media, la educación fue controlada por la Iglesia. Solo los sacerdotes y los nobles podían estudiar. Las escuelas se encontraban en monasterios y catedrales, y la enseñanza se basaba en la religión y en el estudio del latín. En el Renacimiento, siglos XV y XVI, la educación cambió. Se comenzó a valorar la razón, la ciencia, el arte y la libertad de pensamientos. Se fundaron nuevas escuelas y universidades, y el conocimiento se centró más en el ser humano que en lo religioso. En la Edad Moderna y la Ilustración, siglo XVIII, surgió la idea que la educación debería ser un derecho de todos, no solo de los ricos. Filósofos defendieron una educación más natural, activa y basada en la experiencia. Durante el siglo XIX, con la Revolución Industrial, los gobiernos comenzaron a crear sistemas de educación pública. Se enseñaba a leer, escribir y contar, para formar ciudadanos preparados para el trabajo y la vida social. En el siglo XX, la educación se transformó aún más. Se impulsó la igualdad entre hombres y mujeres, se incluyó a las personas con discapacidades y se desarrollaron nuevos métodos pedagógicos centrados en el estudiante.
En el siglo XXI, la educación enfrenta nuevos desafíos: la tecnología, la globalización, el aprendizaje virtual y la formación de ciudadanos críticos, creativos y solidarios. Para acabar con el tema, a lo largo de la historia, la educación ha sido una herramienta esencial para el desarrollo del ser humano y de la sociedad. Su objetivo siempre ha sido ayudar a las personas a aprender, pensar y vivir mejor. Con esto cerramos el tema. Gracias.